Como diría Buda, más del 97% de tus pensamientos diarios son de miedo. Y esa es la nata que estamos recibiendo todos los días de información. Miedo, supervivencia. Cuando de repente el ser humano tiene un momento de paz, de amor, esos neurotransmisores de miedo disminuyen y empiezan a salir de la nata los pensamientos de amor. Los neurotransmisores como la endorfina, como la dopamina, que es cuando tu mente empieza a crear pensamientos diferentes. Para mí es cuando la mente empieza a crear belleza en todos los aspectos. Desde una pintura, desde un poema, desde el abrazo a otro ser humano, porque tú no vas a abrazar a otro ser humano desde un neurotransmisor de miedo. En cambio, cuando abrazas a un bebé y te lo pones junto al corazón, inmediatamente tu cuerpo empieza a producir esas endorfinas. Y claro que es muy diferente el funcionamiento de un cerebro con un neurotransmisor de miedo a uno de amor. Y cuando viene ese neurotransmisor, te sientes bien, en armonía con el todo, no hay diferencias sociales, tu mente traspasa la nata del miedo, de esa cuarta dimensión, y penetra en una dimensión de amor, de armonía. Todo está bien, te sientes bien, y además desde la medicina se ha demostrado que todo lo que es tu cuerpo, tus células, empiezan a trabajar también muy bien. Te enfermas menos, tu sistema inmunológico funciona mucho mejor. Entonces, al haber un buen sistema inmunológico, pues aunque hubiera virus y bacterias, pues no te van a agredir porque el sistema inmunológico los acaba. El cáncer también no va a surgir porque todas esas células que producimos diario defectuosas, que les llamamos células cancerosas, acaban con ellos el sistema inmunológico. Pero si tienes miedo, si tienes ira, pues todas esas sustancias van a desestabilizar tus células y tu sistema inmunológico. Entonces, qué bello sería, ¿verdad?, que como seres humanos nos saliéramos de esa nata, de ese matrix de miedo, de esa realidad de miedo que vivimos todos los días y penetráramos a otra dimensión de esa nata, a la dimensión del amor, de la armonía. Y está demostrado que se puede hacer. Se necesita, ¿qué? Voluntad. Y tener la conciencia de que existe. Porque si no, si desconocemos que existe otra dimensión, nunca la vamos a buscar. Pero ya muchos maestros, desde Zaratustra, Buda, Jesús, Mahoma, Moisés, hablaban todos lo mismo, que hay que buscar esa zona de paz, de amor en cada uno de nosotros. Y no la vamos a encontrar entonces, como iniciaste la pregunta, en este matrix de miedo. Hay que salirnos de este matrix y es como si pusieras la mantequilla al fuego, se va a estancar todos los detritus de la mantequilla y queda el ghee, o sea, la mantequilla que se usa en India, que es cuando se asienta todo y entonces queda una mantequilla clarificada. Entonces nuestra mente debía de pasar a ese ghee, a esa zona que ya no hay más cuarta dimensión densa. Hay una parte del cerebro que está demostrado, como te decía, que puede conectarte a esa otra dimensión. En la neurociencia se le llama la zona temporoparieto-occipital. Es una zona pequeña, más o menos en esta parte del cerebro, que se ha demostrado con electroencefalogramas que cuando una persona está en un alto grado de misticismo, de amor, se le activa. Y es cuando tienes pensamientos místicos, se puede hablar hasta que puedes ver el futuro, puedes percibir muchas cosas de la gente sin que tenga que hablar, porque esa parte del cerebro, más allá de la intuición, es una percepción diferente, que se sale de este matrix. Entonces, si tenemos una parte en el cerebro, que se le llamó el famoso circuito de Dios, punto número 1, existe un Dios, porque si no, no tendríamos esa zona en nuestro cerebro. El problema es que pues, no la usamos, está adormecida.
Por eso cuando se habla del despertar de conciencia, yo creo que lo que estamos hablando es el despertar de esa zona de nuestro cerebro. Si ya vamos a hablar desde una cuestión de neurociencias. ¿Y por qué también hablar desde neurociencias? Todos los dogmas religiosos son maravillosos. Sin embargo, el dogma no te explica muy lógicamente cómo funciona el todo. La ciencia hoy cada vez más se une a las religiones para ya no estar en esa dicotomía, en ese pleito, por llamarlo así. Creo que la ciencia, al explicar la conciencia, o tratar de explicar la conciencia, se está uniendo a las religiones. Porque en estos 40 años que llevo de mi vida tratando de entender todos estos grandes misterios, todas las religiones hablan de lo mismo. Pero a veces no te pueden explicar muy lógicamente. Cuando se te puede explicar desde la lógica, desde la ciencia, creo que el ser humano va a entender mucho más y va a retomar su poder. Me gusta poner un ejemplo. Si yo sé hacer un caldo delicioso, y nada más yo lo sé hacer, yo voy a tener un gran poder. Todo el mundo va a querer comer de mi caldo. Pero tengo la opción de darle la receta a los demás. Pero ¿qué pasa? Si le doy la receta a los demás, ya no voy a tener yo el poder de ser el único que pueda cocinar eso. Creo que algunas religiones, no como religión en tal, algunos hombres quisieron eso, tener la exclusividad de la receta de ese caldo. Pero hoy en día, los seres humanos creo que estamos ya, no como niños, sino vamos de adolescente a adulto, en donde necesitamos ya entender cómo funciona todo. Y que nos den la receta de ese caldo, porque cada uno lo puede hacer. Y entonces cada quien retoma su poder. Eso es el futuro en estos próximos 3 años. El ser humano, de ser niño o adolescente, se va a volver adulto. El adulto que ya sabe que todo lo que pasa es causa-efecto del mismo. No culpa a los demás. Ya sabe que si está en armonía con su ser interior, se va a despertar esa parte de su cerebro. Y va a entender el todo. Va a ser ahora sí dueño de la receta de cómo hacer ese caldo, ese platillo. Claro que antes tal vez no se compartía la receta, una, o por tener el poder, o también porque no estábamos preparados. A un niño no le puedes dar, no sé, un aparato que pueda romper, hasta que no aprenda cómo usarlo. Igual, en estos 80,000 años, estábamos creciendo de niños a adultos, para que ahora sí nos puedan dar ese aparato y ya poderlo usar sin romperlo. Entonces, a veces dicen, bueno, ¿y por qué si en 80,000 años no pasó? ¿Por qué en estos 10 o en estos próximos 3 años puede pasar? Porque yo creo que igual, como ser humano, en esta dimensión, un día te das cuenta que ya no eres niño, que ya eres adolescente, y no pasan años. Yo creo que un día te levantas y dices, ya no soy niño, ahora mi pensamiento cambió. Igual, cuando te vuelves adulto, no es de poco a poquito. Un día ya tienes responsabilidades, etcétera. Como dicen, ya te cayó el 20, ¿verdad? Yo creo que a la humanidad está ya ahorita cayéndole el 20.